autor de obras de éxito internacional con piezas claves de la dramaturgia contemporánea española como El señor Ye ama los dragones, su particular visión de Fedra y El pequeño pony, esta última presentada en Grecia, Polonia, Italia, China y Venezuela. Hablamos de Paco Becerra, hombre libre y sin ataduras de un teatro personal, instintivo y confrontador, y una dramaturgia que él reconoce puede desarrollarse durante 5 años. Paco confiesa que la cuarentena lo ha mantenido activo y que los dramaturgos deben confrontar la realidad y no escribir sobre lo cómodo. Finalmente, intentamos improvisar una historia sobre una prostituta que observa el fin del mundo con la llegada de un meteorito, pero el meteorito cae antes de poder culminarla. Pero calma, ya vamos a comenzar con el 6º episodio de... ¿Cómo dicen los ingleses, Paco? Dicen calm. Eso parece. Muchísimas Yo nunca gracias. nunca lo había oído, lo sé por vuestro programa, ¿eh? No sé de dónde viene eso ni nada, ¿eso de dónde viene? Viene de Esperando a Godot de Samuel Beckett. Ajá. Godot le dice a Didi, con. Los ingleses dicen con. Ok, tiene esa réplica justo, ¿no? Tiene esa réplica. Sí. Y nos tomamos precisamente un momento para detenernos, para calmarnos, para reflexionar sobre el hecho teatral, como te estaba comentando Daniel. Y bueno, aprovecho estos minutos para decirle a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Si están aquí, si están escuchando esto o si nos estás viendo por YouTube, pues obviamente eres un teatrero, te apasiona el teatro y nos encanta que estés aquí. Yo soy Patricia Emerich, mi compañero. Yo soy Daniel Daneri, gracias por escucharnos. Y hoy tenemos a Paco Becerra. Cuéntanos, Paco, Hola. ¿Cómo ha ido la cuarentena? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo has vivido este proceso? Yo personalmente he estado muy bien. De hecho, he estado tan bien que podría decirse que nunca he estado mejor en toda mi vida. Puede resultar un poco paradójico, pero yo creo que estaba tan cansado de estar en las calles, tirado, que estaba encantado de estar obligado a estar encerrado en casa. Entonces me ha venido muy bien porque yo solo no sabía estar, claro, bueno, ¿quién va a estar 3 meses en su casa metido sin salir? Eso era prácticamente tener una vida de monje, de convento, lo cual yo había admirado siempre. Eso, la cárcel. Siempre había pensado que eran 2 buenos sitios para estar tranquilo y crear, ¿no? Para ir de la cama a la biblioteca y de la biblioteca a la cama y hacer algo productivo. En cualquier caso, nosotros los escritores soñamos con eso, ¿no? Con un espacio donde poder conectar contigo mismo y donde estar protegido de todas las inclemencias ajenas de la sociedad, de la gente que te llama por teléfono, de las fiestas, de los estrenos y de todo eso que te hace desconcentrarte de lo esencial que es la historia que tienes dentro de tu cabeza. Así que yo he aprovechado para dar rienda suelta a todas esas obras que tenía sin escribir y a todas esas ideas y a todo ese deseo, sobre todo, que tenía de estar encerrado, porque llevaba mucho tiempo soñando con estar encerrado. Lo que pasa es que es verdad que la vida contemporánea pues no te deja, y más viviendo en el centro, como yo, en el kilómetro cero de Madrid, o sea, en el centro absoluto, rodeado de un bullicio tremendo y de una actividad social también muy grande. Bueno, la diferencia es que para la cárcel o para un convento pues tienes que haber hecho algo bueno o algo malo, ¿no? Para entrar, creo. Ahora pues nos ha tocado un modo diferente. Sí, gratis. Exacto. Gratis. Aunque no estaría mal la idea, bueno, acercarse uno a una prisión y decir, ¿será que me permiten estar aquí por lo menos un año, a ver si yo logro poner mis ideas en foco, equilibrarme un poco, terminar de hacer todas las cosas que tengo que hacer y después volver otra vez al desequilibrio de lo que llamamos normalidad? Estaría bueno. Porque ya, qué horror la normalidad. Yo ahora estoy luchando para todo el mundo que quiere volver a la normalidad y yo luchando terriblemente por no volver a la normalidad. No quiero esa normalidad, no quiero volver a donde estaba. Sí, da miedo un poco o es la inquietud por algo nuevo. Es paradójico, ¿no? Quiero decir que todo esto que la gente añora, bueno, en realidad, y que lo tomaba como positivo, yo lo veo como completamente negativo, y todo esto que la gente ve, la mayoría que ve como negativo, yo lo veo como algo súper positivo. Yo no he disfrutado más saliendo a la calle que con esas calles vacías, con la gente tranquila, entrando a un sitio y diciendo, no, usted primero, sin prisa, porque no había... También sin ansiedad, porque la ansiedad siempre es como un poco pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué pasará? Este proyecto saldrá el mañana y de repente no había mañana. No había mañana, no había proyectos para nadie, nadie estrenaba, nadie... no hacías nada, ni bien ni mal, no, porque no hacías nada. De repente es un parón tremendo y eso
me ha tranquilizado mucho, porque esta cosa también de que la gente no está esperando nada, que yo estuviese produciendo, a ver, Paco, cuando escribes algo nuevo, a ver esto, a ver la obra nueva. No, se acabó, no hay nada, cero, parón. Nadie espera nada de nadie, nadie tiene por qué estar haciendo nada y tú no tienes que tener la sensación de estar generando nada para llevarlo a ninguna parte, porque todas esas partes están cerradas. Entonces, eso me ha dado una tranquilidad tremenda, porque también mi trabajo depende de eso, ¿no? Tengo mucha gente mirando desde fuera, esperando a ver qué es lo próximo que hago, a ver qué estoy escribiendo, o a ver todo el rato, a ver qué cosas ¿no? estoy produciendo. Y justo cuando no he tenido esa presión, de repente he terminado y he escrito una obra de teatro nueva, porque nadie la esperaba. Pero bueno, es como el amor, ¿no? Cuando tienes a alguien que quiéreme, o está esperando algo de ti, de repente la rechazas porque dices, ay, bueno, tantas expectativas, ¿no? No digo que haya expectativas conmigo como autor, ¿eh? Digo que siempre, en cualquier caso, todo el mundo también, ¿eh? Tú como autor o el panadero, ¿no? A ver cómo le salen las tartas, a ver cómo le sale la tarta ese día, y al otro a ver qué tal, cómo lo hace, a ver cómo lo hace. Estamos en un continuo juicio todo el rato, ¿no? Hacemos cosas para que los demás las juzguen, nos critiquen y nos digan si bien o si mal. Y eso, sin darnos cuenta, era la antigua normalidad, ¿no? Estar metido en ese bucle de que tú eres interesante en la medida de que produces cosas que son interesantes para los demás. Y hay un esfuerzo por ser brillante, ¿no? Y todo eso, que es un rollo. Es agotador. Sí, es como ser modelo, ¿no? Y tienes que estar todo el día guapa, delgada y simpática, ¿no? Me has hecho recordar este video y esta canción buenísima que salió justamente en España, habrá sido que 2 años, donde se hace una canción de Las Meninas de Velázquez. Y la menina de Velázquez pregunta, pero Velázquez, ¿soy guapa? ¿ya soy guapa? Claro, una presión esa mujer todo el rato, todo el mundo que se ha parado a verla. ¿Cuántos millones de personas habrán pasado por delante de ella mirándola, no? A la infanta Margarita. A la infanta Margarita, que tenía que estar ya hasta el moño, ¿no? De estar ahí parada posando para Velázquez, ni más ni menos, ¿no? Toda la vida posando para Velázquez. Pasamos toda la vida un poco, fíjate tú qué interesante esto, ¿no? Porque pareciera ser que realmente lo que nos ocurre a los artistas, sobre todo, es que esta situación nos ha entrado y nos ha calzado como anillo al dedo porque nos hemos conseguido cierta paz. Pero la gran verdad es que esto que dices apunta hacia que pasamos toda la vida pasando para otros, posando para los demás, intentando mostrar una cara que no es la nuestra, que no nos pertenece, que le pertenece a otro, que es el que desea que seamos eso que él quiere que seamos. Sí, no posando a lo mejor nosotros físicamente, porque no somos modelos, no vivimos de nuestro cuerpo, pero sí están posando nuestras obras, ¿no? Nuestras obras están desfilando frente a un público que las está juzgando igual que el que juzga a la modelo o al vestido que lleva o a la nueva colección, ¿no? Estamos como los diseñadores de moda con la nueva colección que están todo el rato, que se mueren de la angustia con la nueva colección, que te queda ya poco para la pasarela, buscando los modelos, los tejidos, a ver qué coño vas a inventar, que sea novedoso, que se va a llevar este año. Y yo qué sé que se va a llevar este año. Parad, por favor, parad. Vamos a parar. Vamos a parar un poco. Sí. ¿Y qué escribes, Paco? ¿Qué escribes cuando te toca esta situación en la que, bueno, además decías, siempre habías querido tener esa sensación de estar encerrado? Ahora que la tienes, ¿de qué escribiste? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿O en qué piensas? O sea, ¿qué piensa el artista cuando está encerrado? Además de que también hay unos que entran en desesperación por esa incertidumbre de no saber si van a volver a un teatro o si van a volver a trabajar, etcétera. ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, es que la incertidumbre esa de si vas a volver a un teatro, si vas a volver a trabajar, eso lo teníamos en la antigua normalidad también, quiero decir. Total. Hay otro tipo de gente que no, que supongo, pero es que nosotros ya teníamos esa crisis, con lo cual yo no he vivido esa crisis, porque es que yo nunca he estado contratado por nadie. Yo las obras las cedo, y a cambio me dan el 10% de los derechos, pero es que yo no he firmado un contrato en mi vida con nadie. O sea, a mí nadie me ha dado de alta en la Seguridad Social, ni he cotizado, ni nada, y a pesar de eso hago teatro, porque mi forma de trabajar no depende de un contrato. A mí nadie me contrata, con lo cual, en eso yo no he visto o sea, nosotros vivimos en una crisis permanente, que eso es lo que la gente no sabe. Y de repente ahora se han dado cuenta y dicen, no, pero es que yo vivo así como estás tú, sin saber mañana lo que va a pasar, ¿no? Y después, y aunque tenga un contrato increíble, o sea, aunque tenga una oferta increíble, cuando se acabe eso tampoco sé nada luego. Puede ser que no suceda nada o que yo no escriba obras que interesen más a la gente y de repente pues, mi vida como dramaturgo desaparezca porque las antiguas obras, no sé, ya han pasado, pues ya se han hecho y yo no escribo nada nuevo, con lo cual, no sé, tendría que reinventarme.
y trabajar en otra cosa. Hay otra gente que no tiene eso en la cabeza, ¿no? Que ya tiene un trabajo y sabe que se va a jubilar con tal edad. O no sé, y lo que estaba escribiendo tenía varias obras que tenía en la cabeza, tenía como 3 o 4 y empecé con una, luego esa se quedó en la mitad porque otra salió del cajón y barrió a la otra. En cualquier caso, he tenido muchas ideas, he estado súper creativo, he apuntado un montón, tengo otra en la cabeza ya para escribir, tengo otra que la adelanté pero la dejé y una de ellas la agarré y salió adelante entera y la he terminado. Es un monólogo, que nunca había escrito un monólogo. Siempre intento escribir algo que nunca antes hubiese hecho, desde el lado de la estructura, desde el lado de, no sé, de algún tema o de alguna cosa, ¿no? De alguna, sí, como de algún... O si ya había escrito una obra de 2, pues ahora otra obra de 2, no, sino ahora una obra de repente con muchos personajes. O, bueno, intentando, si había escrito una obra rural al principio que pasaba todo el rato en el campo, de repente la siguiente fue una obra cibernética, que era ya no lo contrario de lo rural. Bueno, quiero decir que si era una era rural, pues la otra cosmopolita y más que eso, como cibernética, como intentando siempre ir de un sitio a otro. Y entonces nunca había escrito un monólogo y he escrito un monólogo, pero un monólogo larguísimo que dura por lo menos 3 horas. Bueno. Sí, un monólogo gigante para que la actriz se muera, para que lo haga una vez y se muera. Acabarías con tantos actores en el mundo, sería como una buena obra, es una buena propuesta dramatúrgica, ¿no? Una pieza que la montas para ir matando actores de vez en cuando, no está mal. Sí, como la pandemia, ¿no? Pues igual, como un virus. Y eso es el spin-off también. Sí, cuando la haces te mueres. Es como una obra maldita. El que la hace se muere, el que la lee se muere. ¿Te gusta el cine, Paco? Hay una película, hay una serie dirigida por varios directores que se llamó Master of Horrors. Y en esta serie, un director de cine llamado John Carpenter, creo que es Carpenter si no me equivoco, dirigió un capítulo que se llamó Agujeros de cigarro, Burn Cigarettes. Y justamente ese capítulo trataba sobre una película que cuando la veías mataba al espectador. Ajá. Una maravilla. Se me ocurrió algo así. Bueno, a veces a lo mejor lo escuché de ahí. Muchas veces se me ocurren cosas y luego es que la escuché en algún momento y creo que me las he inventado yo. En cualquier caso, lo de la originalidad también da igual, porque la misma idea se puede hacer de muchas formas. Pero sí pensé en una obra que empezase así, como con una maldición con la que las primeras líneas fueran todo aquel que leyó esta obra, o si sigues de aquí leyendo de aquí en adelante, te muere. Como una cosa diciendo, bueno, no sé, de repente hay muchos lectores que la dejarían, supongo, otro que dicen, esto es una tontería, pero sí como una obra o de alguien que estaba escribiendo una obra, que todo aquel que la leía, o de repente un amigo o una persona que de repente se da cuenta que ha muerto uno, luego otra persona, y al cabo de que se mueren 3 o 4 personas cercanas se da cuenta que tienen algo en común, y es que son justo las 4 personas las que le dio a leer la obra que estaba escribiendo. De repente dice, yo no sé si será casualidad, tiene algo que ver esto, no creo, ¿no? Pero de repente ella dice, pero es que qué casualidad que justo las 4 personas que se han muerto cercanas a mí en el último mes, que también es raro que alguien se muera en el último 4 personas que conoce íntimas se mueran, y te das cuenta que a las 4 les has dejado tu obra. Y son las únicas 4 personas que se la han leído para que te diesen alguna nota. No. Y de repente, ahora ¿cómo se la dejas al quinto? Dices, no. O dices, venga, solo para saber si es verdad esta idea que se te está viniendo, ¿no? Esta intuición que te dice que esos 4 han muerto porque le has dejado tu obra, se la deja un quinto y no sé, y se muere, imagínate. Y ahora te crees de verdad que es que tienes una obra maldita, como una obra de destrucción masiva, que todo aquel que la lee se muere o no, o sí, pero ¿qué harías? ¿Lo sigues intentando? ¿Se la sigues dando a gente? Porque a quien se lo preguntes y se lo comentes dirá, bueno, pero ¿cómo se va a leer a alguien porque...? Dices, bueno, venga, léetelo tú. Bueno, ahí donde está el misterio, ¿no? Exacto. Está buenísimo. O después de eso ya eres más selectivo, ¿no? Ya decides un poco más a quién se la vas a dar. Sí, pero es que si la haces en un teatro y van 1000 personas, mueren los 1000. Allí en el teatro frito. Y ya la cosa sería, ¿qué tiene esa obra? ¿Por qué? ¿Por qué mata a la gente, no? Cuando la ve. ¿Hay alguna obra tuya que mate... o mate de amor, o mate por la reflexión? El otro día pensé que morían todos, ¿no? Que siempre todas las obras hablan de la muerte en cualquier caso. Siempre hay alguien que está muerto o que va a morir. La muerte está muy presente.
Creo que absolutamente en todas las obras, todas, hay un cementerio, hay alguien que está enterrado, hay alguien que muere o no se sabe si muere o no al final, pero esa es la pregunta, o es un fantasma porque aparece ya y te enteras que está muerto. Sí, casi todas las obras tienen fantasma o hay alguien muerto. Ahora que hablas de eso, de esas dualidades en el final de la obra, me hace recordar un poco al final del Pequeño Pony. Hay una cosa, yo cuando leí El Pequeño Pony, que tuve la grata fortuna de haberla montado aquí en Caracas, cuando leí el texto por primera vez, hubo una cosa que a mí me quedó muy clara desde la primera lectura, y es que tú eres como una suerte de mago. Y ahorita en esta conversación lo que haces es como, de alguna forma, revelar un poco el misterio, ¿no? Me generas esa magia, de alguna forma. Y hay una cosa en El Pequeño Pony, cuando Jaime agarra el libro que está leyendo su mujer, que el título es Cuando alguien cree, la magia existe. Y estamos hablando de magia, porque estamos hablando de obras que matan gente, o estamos hablando de obras que pueden hechizar gente, estamos hablando de una forma de magia. Y un escritor, de alguna manera, es un gran mago porque está trabajando con cierta alquimia, ¿no? La de las palabras, a través del pensamiento, desplegándolas en el papel. Dime una cosa, Paco, en esta cuarentena, ahora que en estos meses has estado más abocado seguramente en tu casa, que has estado más tranquilo, que te has dedicado a la producción, que seguramente has generado nuevos rituales para la escritura. Si alguien cree que la magia existe, ¿en qué cree Paco Becerra y cómo existe esa magia para ti en tu labor como dramaturgo y en tu labor como agente teatral? Yo soy un propio espectador también de mi obra. Yo cuando escribo la primera, pues nunca había escrito ninguna y yo no sé si ahí van a haber temas que se iban a repetir. No lo sé, en la medida que ya tengo 10 obras casi, yo creo que tengo justo 10 obras, largas, digo, sí que empiezo a ver esto que te he dicho. Digo, hostia, en todos hay muertos. Pues yo tampoco lo sabía. Quiero decir, yo no lo hago, en todos hay muertos o se va a morir o hay fantasmas. O en todas hay esta cosa que tú hablas de la magia, ¿no? Que hay de repente un mundo mágico que aparece por algún lado y se mete dentro de la realidad más absoluta, ¿no? O que empieza como algo como realismo social, y de repente la obra se va despegando del suelo y va yendo hacia otro sitio poco a poco, pero lo hace ella sola. O sea, yo no me pongo y digo, ahora tengo que hacer esto, que suelo hacer. No, simplemente yo creo que tiene que ver algo que yo no sé si eso se le llama estilo, que es lo que sale a pesar de ti, ¿no? Es como una forma que cómo andas, ¿no? Cómo miras o cómo giras la cabeza. Tiene que ver con el estilo de esa persona, ¿no? Por eso decimos qué estilo tiene. A veces para bueno o para malo. Bueno, lo decimos en sentido siempre positivo, lo que cuando tiene alguien estilo, pero el estilo, todo el mundo tiene un estilo. Un lenguaje personal. Un lenguaje personal, y en la escritura es igual que cuando pintas o en algo, ¿no? Entonces, y en la medida que tienes más obra, puedes ver con más facilidad cuál es el estilo, porque ves todas esas cosas que se repiten o que son recurrentes, y que yo también las veo como un espectador, las veo como tú, ¿eh? Y para mí son una pregunta, para mí son una incógnita. Siempre hay algo enterrado. Casi siempre digo, ¿pero por qué hay algo siempre enterrado? Siempre hay como un hoyo. Pero yo te juro que no lo hago pensando, digo, pero siempre hay algo, porque hay algo que está oculto. Bueno, y yo también te juro que me lo pregunto, y yo soy el propio espectador, ya te digo, de mi obra, y me gusta que así sea. Quiero decir, me gusta que no tener respuesta, porque claro, eso también es el misterio. Sí, porque eso no es algo que yo diga, sí, yo hago esto por esto y por esto. No, yo es que no tengo ni idea de por qué lo hago. Sale a mi pesar, y yo también me lo pregunto. Es como si todas las personas con las que te acuestas un día descubres que tienen algo en común y tú mismo dices, hostia, bueno, pues eso es que te gustan, no sé, no sabes por qué, pero te gustan ese tipo de personas. Sí, claro. Un día te das cuenta que es que todas son así o tienen esa característica, ¿no? Y tú tampoco, cuando lo empezaste a hacer, no sabías por qué lo hacías, ni sabías que eso era así. Te das cuenta pues cuando te vas a morir, como todo, ¿no? El día que te vas a morir te das cuenta de todo y dices, hostia, y te mueres.
Paco, y escuchándote hablar, además dices que partes de una pregunta, o sea, te veo como una persona además muy curiosa, buscando constantemente algo, ¿no? No necesariamente teniendo las respuestas. ¿Cuál dirías tú ahora que hablas de esto? ¿Qué te impulsa a escribir este tipo de obras? O sea, ¿qué te lleva? ¿Esto es algo que experiencias personales de repente? ¿O partes de una gran pregunta como un gran curioso y dices, ¿qué está pasando con referencia a este tema? Porque además tocas temas que son muy importantes, ¿no? Y que por lo menos, bueno, a Daniel y a mí nos han llegado un montón y que tienen que ver con cómo nos vemos como seres humanos frente a una sociedad, ¿no? Pues es que esto también soy espectador de yo mismo de esto, aunque ya lo voy haciendo cada vez más consciente. Esto es un rollo, o sea, esto es un rollo, quiere decir que está como... A ver, cada vez uno va siendo más consciente porque tiene más obra, porque lo está viendo y porque los demás también le dicen. Cada vez uno va siendo menos inocente. Y es verdad que cada vez a lo mejor hay alguien que escribo algo y me dicen, ay Paco, pero esto no es un final como tuyo. Me dijeron el otro día, tú tienes que hacer otro final. Porque digo yo, bueno, ¿y cómo son mis finales? Quiero decir, a veces digo, bueno, porque ya parece que perteneces o te debes a tu propio estilo, ¿no? Y mucha gente quiere que sigas, ¿no? Como, no sé, como si fueses Almodóvar o Woody Allen, ¿no? Que están todo el rato haciendo la misma película de alguna manera, ¿no? La misma película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con distintos conflictos, distintos temas, pero de alguna manera es la misma película, ¿no? Y yo, pues me he dado cuenta de que tengo también un rasgo característico que es lo de la pregunta, que casi todas las obras parten de una pregunta o terminan con una pregunta o no terminan nunca, o sea, o que no se basan en una respuesta, nunca, sino que se escriben porque la propia obra es una pregunta, ¿no? Que termina, que su objetivo es que el público de alguna manera la termine respondiendo. No escribo para expresar mi opinión, no escribo para decir lo que pienso de esto o de lo otro. Yo tengo mi opinión sobre todas las cosas, pero te la cuento a ti en un bar. Pero no escribo una obra de teatro para contarle a la gente lo que pienso de esto o lo otro, porque para eso ya está Twitter y las redes sociales donde todo el mundo está ladrando y cacareando y diciendo, pues ya esto, pues ya lo otro, pues no, pues tú, pues esta es la verdad. Todo el mundo va con su verdad en la mano. Me parece que el teatro es un lugar donde no hay que ir con ninguna verdad. Al revés, hay que ir con muchas mentiras y entre todas esas puede que a lo mejor esté la verdad entre una de ellas y si está, pues el público tendrá que deducir cuál es, o no hay ninguna verdad, sino que hay un montón de preguntas y de incógnitas, porque al final la vida, ¿qué es, no? Si el teatro debe ser un reflejo de la vida, pues la vida, ¿qué es? Un lugar en el que estamos aquí, las grandes preguntas no lo sabemos, bueno, ni las grandes ni las pequeñas, no sabemos si nuestra pareja nos quiere como solo le queremos a ella, no sabemos ni siquiera si queremos muchas veces a nuestra pareja o creemos que sí, pero tampoco lo sabemos del todo, no sabemos, un día no sabemos si somos heterosexuales o homosexuales porque de repente ahora te gusta una chica cuando tú habías sido homosexual toda la vida y de repente aparece una pregunta y dices, pues entonces yo, ¿qué soy? Como, no sé, quiero decir, andamos o un día de repente cambias de ideología y dices, pues yo estaba todo el rato con estos y yo no sé qué me ha pasado. Y yo ahora cada vez creo menos en esa gente a la que votaba. Pues entonces yo ya no soy de este partido o ya no soy de esta ideología, ¿por qué me estoy yendo de repente hacia el otro lado? Bueno, esta constante evolución del ser humano en el que no estamos nunca en el mismo lugar y que al final pues estamos respondiéndonos todo el rato ante preguntas y que la vida pues es un gran misterio que tenemos que resolver. Es una película de misterio y a veces de miedo, donde no sabemos dónde está el malo, cuál es el enemigo, dónde escondernos, dónde podemos estar seguros. Y en el momento en el que nos escondemos y estamos seguros nos damos cuenta de que nuestros enemigos somos nosotros mismos, que no era nadie el de la calle. Y entonces pues todo eso, todo el rato es como intentar escapar de algo, buscar algo y nunca encontrar una respuesta. Y yo creo pues que al final el teatro, pues, o por lo menos el teatro que yo escribo, se asemeja un poquito a esto, ¿no? Mira, es que quiero rescatar esto que decías acerca de los opinadores de oficio, porque se ha convertido ahora opinar en un oficio, ¿no? Ahora todo el mundo opina y pareciera que tiene derecho a opinar. Ya Humberto Eco dijo en algún momento que el internet estaba plagado de una legión de idiotas. Y hace un par de años diste una clase magistral en México para el Transgrama, donde hablaste que el mundo también está lleno de idiotas, ¿no? Y yo, por mi cuenta, tengo un libro maravilloso de un belga que se llama Paul Tabori, que se llama Historia de la estupidez humana.
donde Tabori hace como una suerte de recorrido sobre, bueno, ese cúmulo de estupideces que a lo largo de los años y de los siglos se ha abocado el hombre a seguir haciendo y a seguir haciendo desmedidamente, ¿no? Ahora te pregunto yo a ti, entendiendo un poco esta situación de idiotas, ¿no? Porque pareciera que todos, como todos parecen ser idiotas, uno se pregunta entonces cómo llevarle la contraria a esa gente. Y hablabas del teatro y un poco de ese lugar que tiene el teatro frente a esta situación. ¿Piensas entonces que el teatro está ahí o está diseñado un poco para llevarle la contraria a los idiotas del mundo, para hacer pensar y cuestionar nuevas cosas? Para llevarle la contraria, no, porque entonces te conviertes en otro idiota que tienes también otra opinión y entonces te entras en una guerra, porque al final es tu opinión contra la del otro y tú crees que estás luchando contra los idiotas, pero es que el otro cree que está luchando también contra los idiotas y que el idiota eres tú. Claro. Entonces yo creo que el teatro no debe ser un sitio donde expresar la opinión ni donde decir ni de señalar a nadie como idiota, simplemente lanzar preguntas para que la gente, el espectador, tenga que preguntas lo suficientemente complejas y sin una solución clara para que se den cuenta que la vida no está en lo blanco, en lo negro, en el sí o en el no, o sea, que en ningún caso está en los extremos, sino que hay un montón de matices en medio y que todos podemos llegar a entender muchas situaciones que se dan en la vida si entendemos las circunstancias de esa persona. Podemos llegar a entender cómo alguien mata a otra persona. En un principio pensamos que no, pero luego ves lo que ha pasado y dices, hostia, pues ahora sí lo entiendo. Entonces, ¿qué? ¿Estás de acuerdo con el asesinato? Ah, pues yo creía que no. Bueno, depende. O sí o no. Ah, pues ya no es ni sí ni no. Es que todo depende. Todo depende de la historia de cada uno, dijo Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Lo mismo si estoy aquí que si nazco en otra época y tengo hambre, pues acabaría siendo ladrón prácticamente, o chapero, prostituta, o no sé qué, porque, pues no sé, pues porque tengo unas necesidades de primer orden que no están suplidas y entonces hay una cosa que se llama supervivencia y necesidad y la misma persona que no haría algo nunca, que piensa que nunca lo haría es porque no tiene esas circunstancias. Y para eso sirve el teatro, para ponerte en la piel del otro y para por un momento dejar de pensar como tú piensas para convertirte en otra persona y pensar como piensa el otro y salir transformado del teatro y decir, bueno, pues a lo mejor es verdad que ya no pienso exactamente igual, ¿no? Porque esta obra me ha enseñado que depende mucho de esto y yo antes de entrar al teatro creía que era no siempre en cuanto a esto y ahora pues pienso que soy un poco flexible en cuanto a esto porque yo no me había parado a pensar en las circunstancias que te pueden llevar a hacer esto. ¿Cómo la gente que está alejada de la gente... No, adelante, por favor. Es que me hiciste pensar en algo. ¿Ves teatro? ¿Acostumbras ir al teatro a ver teatro? ¿Yo? Sí. Bueno, es que yo vivo en el teatro. Entonces yo no sé si voy al teatro o no voy al teatro, pero da igual que vaya o no vaya, porque si no voy ya he ido muchas veces. O sea, de repente, yo qué sé, pues he visto miles de obras de teatro y cuando digo miles son miles y miles. No, bueno, porque conozco creadores teatrales que no ven teatro, ¿no? O sea, pero ese no es el asunto. El asunto está en cómo ves el teatro actualmente. O sea, ¿crees que lo que está pasando... ¿Quién no va al teatro? ¿Qué autores no van? ¿Qué gente hace teatro y no van al teatro? Bueno, te puedo presentar algunos en Caracas cuando quieras. No voy a decir nombres porque sería como... ¿Por qué no? Porque son unos snobs. Son unos snobs, es así. Hay muchos snobs en Caracas haciendo teatro. Eso sí lo puedo decir abiertamente acá. Pero, fíjate una cosa. Yo siento que no se están haciendo las preguntas necesarias en el teatro, por ejemplo, para afrontar al espectador y para activarlo y para alejarlo un poco de la idiotez en la que está sumido, para hacerlo despertar un poco en esa necesidad de salir de una sala de teatro después de haber consumido una obra de teatro que me generó una pregunta y un cuestionamiento que me hace a mí pensar en decir, oye, sí, a lo mejor las cosas como las estaba haciendo mal y necesito empezar a quebrar dinámicas y estructuras en mí mismo. Es que es muy complicado hacer eso. Claro, es muy complicado escribir eso. Por eso todo el mundo escribe del yo y al final... pero es que no, porque para escribir una obra así no tienes que escribir tú. O sea, tú desapareces como autor. Porque tú lo que estás haciendo es... Tú no estás dando tu opinión y la mayoría de la gente, pues claro, escribe muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que escribe es para defender algo, para culpar al otro. Entonces ya sabe cuál es el enemigo, ya sabe, entonces utiliza el teatro como una plataforma para
luchar, y dices, no, porque esta obra denuncia el no sé qué, pues qué rollo. Bueno, muchas veces el pequeño poni se vende así y es mentira. Como Yo un no escribo panfleto, eso como un yo no panfleto. escribo ¿quieres decir? eso en ningún caso para denunciar el acoso escolar. Claro. Yo no, la obra no va de eso. Ese es un poco el pistoletazo de salida, lo que ocurre para que dos personas reflexionen en cuanto a si es más, a qué es más lícito o qué es más para el ser humano, más noble, si la libertad o la seguridad. Claro. La obra va de eso, ¿no? Hasta qué punto es más importante la libertad, aunque no estemos nada seguros y nos maten por la calle, pero lo importante es ser libres, decir lo que pensamos, vestir como queramos, movernos como queramos y, no sé, pues eso, pues llevar la barba que llevo y ponerme una minifalda ahora mismo, pintarme los labios, salir a la calle y ponerme unos tacones y aunque me apedreen por la calle, pero lo importante es eso. Y otra gente que piensa que no, que para qué quieres toda la libertad del mundo si te van a matar, que es preferible la seguridad a la libertad, porque ¿para qué quieres libertad si no tienes seguridad? Si no puedes luego disfrutar de esa libertad, pero hay otra gente que dice, pero yo ¿para qué quiero seguridad si no puedo ser yo? Esto es de lo que habla el pequeño poni y esto podía haber sido a través del bullying de la mochila y a través de otra cosa. Al final lo que menos importa es lo de la mochila y lo del niño. Lo que pasa que, claro, supongo que esto no vende tanto lo que acabo de decir, pues es más difícil de explicar en un periódico que obra contra el bullying. Pues que obra contra el bullying, pues todo el mundo está contra el bullying. Es como decir una obra contra los nazis o la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto. Pues dices, bueno, pues ya hemos dicho que los nazis son unos hijos de puta que mataban y tiraban niños recién nacidos a una hoguera, porque dentro de un año iban a ser judíos adultos. Yo no voy a hacer una obra para denunciar eso, porque me parece que ya está más que denunciado, ¿no? Claro. ¿O para qué voy a hacer una obra para, no sé, para señalar los malos tratos de la mujer? Pues es que ya lo sabemos, ¿no? Fíjate que esto es polémico, pero si escribo una obra sobre los malos tratos, pues quizá haría una obra donde, pues a lo mejor el culpable que parece que es el marido no es tan culpable como parece, o a lo mejor incluso justificar los malos tratos, para que digas, ¿cómo? O sea, puedes llegar a entender cómo se puede llegar a pegar a una mujer. Dice, pero no, es que yo no soy un político, es que el teatro no tiene que ser buen intencionado, que el teatro no tiene que ser políticamente correcto para denunciar esas cosas que ya no paramos de denunciar, sino para hacer una pregunta. Y entonces te dirán, ya, pero ¿por qué has escogido ese ejemplo? Es que no, porque hay otra gente, lo que te digo, es que utiliza el teatro como un arma para luchar por los intereses que él defiende. No, y por lo tanto para señalar al enemigo. No utiliza el teatro para hacer una pregunta y que al final el público decida si ellos son más de un lado o ellos son más de otro y a costa de qué. Quiero decir, para coger algo tengo que prescindir de otra cosa, o sea, hay que sacrificar otra cosa. Dicen que, bueno, yo pienso en una buena obra de teatro como una madre que se le está escurriendo, tiene a dos niños que se le van por el acantilado y tiene las dos manos así, los está sujetando, pero se les escurren los dos niños. Sin embargo, puede soltar a uno y salvar al otro. Pero si no toma esa decisión, se le mueren los dos. ¿Tú qué haces? ¿A cuál salvas? Y hay urgencia. Eso es una buena obra de teatro. ¿A qué hijo salvas? ¿A este que es un cabrón y no para hacerle la vida imposible a los demás? ¿O este que es más violento? ¿O al bueno? Hay uno que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los dos son tus hijos. Y el otro es muy malo, muy malo, muy malo. Fíjate el dilema. Quiero decir, ya le estás dando al bueno, al malo. El malo no puede ser bueno, no sé qué. Y encima tienes que matar a un hijo para salvar al otro. O no, o los matas a los dos. Además, pues es una obra que le toca a todo el mundo, ¿no? Y la gente diría, no, pues yo al bueno, pues yo al malo. Y otro diría, pues no, yo mataría a los dos. Y otro diría, pues no, yo me tiraría con ellos de cabeza porque no podría soportarlo. O otro diría, no, yo los soltaría a los dos para no elegir. Y otro diría, pues yo no los... Bueno, y lo interesante es que el patio de butacas se divida y cuando salgan... Yo me lanzo. Y que cuando salgan, pues tú sacas con tu pareja y ella diga, pues yo hubiese salvado a A. Y tú digas, no, yo hubiese salvado a B. ¿Qué dices? Y al final que ellos dos discutan y digan, hombre, es más noble salvar a este y la otra. Pues no, y dices, joder, pues estoy casado con una mujer que piensa lo contrario a lo que yo. Bueno, esta idea, ¿no? De decir, yo no escribo la obra para decir, no, hay que salvar a este y hay que torturar a este. No. Pues es decir, ¿a quién salvamos? Mira, lo interesante de esto que estás planteando es que ese es un dilema que es hasta capaz de ser capitalizado en un sistema político.
Porque tú puedes estar, o sea, llevémoslo a una situación incluso mucho más simple. Pagas un seguro social y el seguro social nada más te cubre ciertos gastos y resulta que te cortaste 2 dedos de una mano. Y cuando llegas, el seguro social nada más te cubre que te peguen un solo dedo de esa mano. ¿Cuál vas a decidir ponerte? ¿El angular o el medio? Este. Así, para poder hacer Total. así. Paco, pero es interesante lo que estás diciendo porque además estamos en la era de la globalización, en la era de la comunicación, en la era en la que todo el mundo opina, tú mismo lo decías al principio, y la línea entre el error o la mentira y la verdad es muy fina, o sea, hay versiones contradictorias sobre un mismo tema, y ya te hablo también a nivel del feminismo, o sea, no para todas las chicas o chicos feministas el feminismo significa lo mismo, ¿no? Porque también lo hemos vivido de un modo diferente, de acuerdo a nuestro país, de acuerdo a nuestro crecimiento, nuestra crianza, nuestra educación, etc. Entonces, ¿cómo se le saca al espectador esa gran pregunta que debe hacerse a sí mismo, que no es inducida, pero que sí es motivar a esa reflexión de la que tú estás hablando? Y te lo pregunto porque mucha gente es eso, ¿no? O sea, a veces han ido a ver nuestras obras y dicen, oye, es que me gusta lo que dices porque opino igual, pero de repente tú estás buscando lo contrario, tú estás buscando que vaya ese espectador, ¿no? Que no opine igual, que vaya y se pregunte otra cosa y que cuestione lo que estás poniéndole allí. Es que se si no es cuestione un a sí teatro, mismo. es un teatro burgués, aunque sea un teatro revolucionario de izquierdas, pero también es un teatro burgués para gente que ya está convencida y que piensa lo mismo que tú y que el autor. Entonces, ¿para qué? Para aplaudir una obra que dice, no sé, estamos en, Sí, como estar en Cuba y hacer una obra comunista y todos dicen, ay, sí, todos los comunistas aplauden a sí mismos, o al contrario, ¿no? No, eso no es interesante. Habrá que ir a la contra de lo que piense el público, habrá que hacer una pregunta para incomodar al espectador, en esa incomodidad de que ellos se hagan una pregunta y que se termine y que entren en un conflicto interno, ¿no? Y antes nombraban la palabra panfletario o lo que es propagandístico. Entonces allí es cuando te pregunto, como artistas, como creadores, como dramaturgos, o sea, ¿cuál es la diferencia, ya también para el que nos escucha, entre un teatro panfletario y un teatro que confronta o reflexiona? Porque la línea es muy fina. Puedes tratar de denunciar o puedes tratar de reflexionar. No es tan fina. ¿Cómo lo ves? No, el panfletario es el que utilizas como podium, es un meeting. Pues yo ya sé lo que me voy a encontrar, porque si voy a este partido, al meeting, Directo. pues ya sé lo que me va a decir y te dicen exactamente lo que tú querías escuchar y encima tú aplaudes lo que querías escuchar y es como una masturbación constante tú contigo mismo, pues todo, porque vas y pagas a un sitio para que te digan lo que tú ya sabes. Y esto no quiere decir que vayas a otro sitio donde te digan lo contrario, es donde no te digan nada, es donde te hagan una pregunta, o sea, donde tomen al espectador por inteligente. Y eso pasa por hacer un teatro sin dar respuestas, pero para eso tienes que tener una pregunta lo suficientemente interesante y compleja para que dure 1 hora y media de función y que no se acabe, y que empiece con la pregunta y acabe sin haber respondido, pero habiendo visto un montón por ejemplo, poniendo El Pequeño Pony, pues toda esta gente que iba a lo mejor más con la libertad al principio, que la encarna el padre, ¿no? Sí. Y la madre encarna todo lo contrario, encarna de alguna manera la seguridad, ¿no? Y son 2 cosas lícitas, ¿no? Porque una persona quiere para su hijo libertad, pero también quiere seguridad, ¿no? Porque es tu hijo y de alguna manera tú quieres que esté seguro. No que cada vez que salga a la calle esté en peligro y lo maten. Pero si anda con esa libertad con la que dice el padre que tiene que ir, es que el niño, bueno, pues lo que es que ya le han abierto el culo, el trasero, como se diga en Sudamérica. Está bien, culo, trasero, sí. Bombis. O las pompas o lo que sea. Y le han intentado meter unos rotuladores por el culo. Quiero decir, el niño está corriendo peligro verdadero, porque lo último que le ha pasado en la escuela es que 4 le han abierto de patas y han intentado meterle por todo el culo unos rotuladores Carioca, de estos o de la marca o un Edin. Entonces, está corriendo peligro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo educamos? En cualquier caso, lo que me parecía interesante era que esa persona que abogaba por la libertad, al principio, en contra de la madre, que puede parecer más mala, ¿no? Que es como, no, menos libertad y más seguridad, aunque el niño no se desarrolle como él quiere ser, pero bueno, pues es que es un peligro, ¿no? Ser diferente. Entonces hay que enseñarle a camuflarse, por lo menos, para pasar desapercibido y que los demás no te señalen como diferente.
¿sabes? De repente esa persona, a mí personalmente me gusta de mi obra, Bien, bien, adelante, y que, claro. que considero como un hallazgo. Qué horror. Es que, o sea, que esa persona del principio que apostaba más por la libertad, luego es más cabrón, ¿sabes? Primero porque todo el discurso del niño que estaba diciendo que iba más como por el padre, era producido por un chantaje del padre que le estaba diciendo que si opinaba igual que él, que esto es lo que el teatro malo del que hablamos, ¿no? Que el que yo te digo lo que tú tienes que pensar y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, que el que era muy bueno al principio, al final estaba consiguiendo esa cosa que en principio es buena, quiero decir, es positiva, estamos hablando de libertad, pero es que está consiguiendo la libertad a través de un chantaje. Y la madre, que estaba hablando más de la seguridad y que parecía más conservadora, más de derechas, más conservadora, justo cuando el niño cae enfermo y ella, que es la que decía que ella pues igual no quería a su hijo, no lo quería bien, y el padre, porque en relación con el padre se veía acomplejada, pues dice, pues si yo no quiero tantas cosas buenas para mi hijo, será que no soy una buena madre, yo no quiero a mi hijo. Ella, cuando el niño lo pasa mal y está en el hospital, ella es la que da el callo y está todos los días con el niño. Sin embargo, el padre, que era el que iba de libre y todo esto, no se atreve a ir al hospital, se debilita y se queda en casa y dice que él no puede cuidar al niño. Sí, o sea, que todas esas personas que en principio vemos como que pueden tener un discurso más conservador o diferente al nuestro, que nosotros vemos como más negativo, luego cuando está el problema, quizás son más humanos que esas personas que son más progresistas, más de izquierdas y que abogan más por la libertad, ¿no? Con lo cual, de repente dices, hostia, pues es que al final, cuando viene la hora de la verdad y hay que cuidar y hay que salir y hay que defender, la que no apostaba tanto por la libertad es la que está ahí. Y que estaba con el brazo en alto todo el rato, viva la libertad, viva no sé qué, a la hora de la verdad es un cobarde que se va y no da la cara. Esto para mucha gente podía resultar incómodo porque dice, bueno, pero entonces esto no es lo que yo me esperaba, porque yo quiero que el bueno o el que va con mi ideología política luego sea el héroe, ¿no? Pues la heroína, al final es la otra, la que no va un poco, la que parecía más chunga. Pero tú bueno, sabes que no. Por jugar este juego de contrastes y de confundirlo todo para que al final uno termine con la cabeza Chun-Li y decir, joder, pues es que las cosas son más complejas de lo que pensamos, ¿no? Ni el que parece bueno es tan bueno, ni la que parece mala, pues a lo mejor es más buena que el que parece bueno. Es muy interesante ese doble rol de esos personajes en esta obra, Paco. Yo cuando la estudiaba y la montaba me di cuenta un poco de que en algún momento esta discusión que había entre ellos dos, que es tan fuerte, que es tan radical, porque además asumen posturas muy radicales, el padre por supuesto y la madre a través del miedo y la seguridad, y el padre a través de la libertad del niño y de dejarlo ser lo que el niño es y que vaya descubriendo su camino, y cómo en la medida que van transcurriendo los hechos se cruzan y él se convierte en algún momento en la madre y la madre se convierte en algún momento en el padre. O sea, ocurre como esa traslación de pensamientos donde el que empieza a tener miedo real es el padre, y por eso su cobardía de no ir hacia el hospital, ¿no? A mí ese cruce es lo que me hace a mí tan humana esa obra y me genera además tanta empatía por la relación que hay entre ellos dos como pareja, porque además es una pareja utópica, porque es una pareja tan utópica que se dicen las cosas de frente, pero no están hablando realmente del problema principal, que es el niño, porque fíjate que los cuestionamientos siempre están sobre el padre quiere defender la libertad, la madre quiere defender que su hijo tenga derecho a mantenerse en el anonimato para que no sea maltratado, y en ese querer de ambos personajes se olvidan del niño. Y por eso es que el niño tiene una gran ausencia, claro. Esto pues también es como una metáfora o una alegoría de los políticos y con un país, ¿no? Que están defendiendo, no, y lo mejor para mi país es esto, y lo otro no, es esto, y a la vez y en realidad se están olvidando del país, porque el país se va yendo a la mierda en la medida que ellos quieren salvar el país, por un lado o por otro. Exacto. Pero al final nadie sabe, lo que están luchando es por llevar la razón, no por ayudar al país, porque si no... al final lo que están luchando es por llevar la razón y por defender, porque su idea quede por encima del otro. De tapado parece que están luchando por ese país, ¿no? Pero es mentira. Al final están luchando por nosotros mismos y por salir airosos y porque nuestra idea triunfe sobre la otra, mientras esa cosa que defiende la idea se va yendo a la mierda y nos damos cuenta y dice, pues es que a ti eso por lo que estás luchando te importa una mierda.
Porque eso, mira, el tiempo que estás perdiendo aquí discutiendo, eso se va yendo a la mierda y tú no vas a coger para que eso se salve. Tú sigues con el otro para quedar por encima del otro. Y es lo que pasa en el Parlamento con los partidos políticos y todo esto, que se enzarzan todo el rato unos y otros para ver quién lleva la razón, cuando la cuestión por la que están debatiendo se va yendo a la mierda, ¿no? Progresivamente. Mira, ¿cómo crees que ha llegado la opinión a los escenarios? Y disculpa, Pati. Te lo juro que después de esta pregunta me callo la boca. No, por favor. No, por favor. Yo tengo una pregunta también. Sí, no, es que Patricia, Pero sí. Patricia te iba a hacer una pregunta y la corté, pero nada, te quería hacer como esta pregunta. ¿Cómo crees tú que ha llegado esto político y estos opinadores de oficio? ¿Cómo ha permeado toda esta situación en el teatro actual? Que era un poco también hacia donde dirigía lo anterior. O sea, ¿de qué manera estás viendo todo este tema del postdrama en el teatro? ¿Esto está funcionando realmente? ¿Esto está generando nuevas interrogantes? ¿Le está presentando cosas nuevas a los espectadores sobre qué hacerse preguntas? ¿O más bien está dejando simplemente que los artistas simplemente hablen sobre sí mismos y ya? Y sin más por ahí nada. venía mi pregunta justamente, Daniel. O sea, qué curioso porque además en España, ¿no? O por lo menos en Madrid hay mucho teatro y a mí me sorprende la primera vez que voy a un gran teatro y hay un teatro panfletario y voy a un teatro pequeño y hay un teatro panfletario. Y bueno, Pago, sabrás muchísimo de la movida aquí y yo decía, bueno, pero si lo que me estás poniendo aquí es lo que vemos en las noticias. O sea, esto es lo mismo que me están poniendo los medios y lo mismo que me están poniendo los políticos. ¿Por qué en el teatro no estamos reflexionando de un modo diferente? Y pego con lo que está diciendo Daniel perfectamente. A ver. Es difícil. ¡Joder! Paco, ¿qué has hecho con nosotros? No, creo que vuelvo a la dificultad. Creo que es muy difícil escribir una obra con una pregunta interesante, dar con esa pregunta, desarrollarla y sobre todo lo que es difícil es que las personas se alejen de su ego. Quiero decir, de esta cosa de utilizar el teatro para que el artista se exprese. El artista no se tiene que expresar, creo. El artista no tiene que expresarse porque para expresarte, ya te digo, te vas a la calle, a una discoteca, a un bar, coges y le das la chapa al de al lado. Te tomas dientes de cerveza y mira, pues yo opino esto, este es un hijo de puta, el otro no sé cuánto. Pues para eso sí es que eso está lleno, el teatro tiene que ser otra cosa. Pero es que la gente parece no darse cuenta, no lo sé. Y mucha gente que dirige teatros también lo dirige, dice, pues ahora que estoy yo voy a hacer nada más que obras feministas que hablen en pos de la mujer. Y dices, hija, pues es que eso, pues es que ya sé lo que voy a ver. Y voy, lo veo y cuando me voy ya era lo que, aunque la causa sea interesante y yo esté a favor de eso, pero es que el teatro no es un sitio para luchar contra algo. Pero es que hay gente que cree que sí. Hay gente que cree que el teatro sirve para luchar por algo y como un altavoz para darle voz a esas otras personas que no pueden hablar y luchar por unos intereses, no sé cuánto. Pero es que yo creo que no. Entonces aquí estamos hablando ya de un error de base, error para mí que para otras personas le puede parecer que es lo lícito y que es lo que tiene que hacer. Me parece que el teatro no se debe utilizar para expresar nuestra opinión, porque para eso, como ya hemos dicho, está Twitter, está la barra del bar y está el mundo entero que no para de dar su opinión. Quiero decir, y que las buenas obras, pues ahí están los griegos y están todos. Las buenas obras no eran para expresar la opinión del autor. Edipo Rey lanzaba una pregunta que era, pues, si estaba bien conocerse a sí mismo, conoces a ti mismo o no, porque a lo mejor te conoces a ti mismo y te espanta tanto que te arrancan los ojos como Edipo, ¿no? Exacto. Pues, cuando te das cuenta de quién eres de verdad. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno conocerse a sí mismo o mejor no conocernos tanto, ¿no? O esta cosa de que siempre hay una pregunta, como en Edipo también, ¿quién mató al rey Layo? Y al final ese que estás buscando eres tú, o sea, que tú eres tu propio verdugo, ese que creías que era tu enemigo eres tú. Bueno, era otra cosa. Pero yo no sé cómo esto ha ido derivando al asunto de utilizar el teatro como un arma arrojadiza. En cualquier caso, ese teatro morirá, yo creo, porque no prevalecerá en el tiempo en la medida que no lanza preguntas universales que hagan enfrentarse al espectador consigo mismo, ¿no? Sino que es enfrentar al espectador con otro. Y no hay que enfrentarte a ti con otro, o sea, porque entonces lo que estás buscando son enemigos. Al final lo que hay que confrontarse a uno con uno mismo y hacerse las preguntas uno a uno mismo. Esto es complicadísimo y creo que también se debe a eso, a que es que esto pues tampoco lo sabe hacer todo el mundo. Entonces hay mucha gente que es dramaturgo pero no sabe escribir estas obras. Se puede quedar aquí un poco, no sé, como decir yo sí sé y vosotros no,
pero no es eso tampoco, porque a mí también me cuesta muchísimo. Pues es que yo tardo en escribir una obra 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque es que me parece complicadísimo. Claro. Y hay gente, claro, que mucha gente me dice, joder, es que he estado escribiendo esta obra 3 meses. Me dice, ¿y son 3 meses que he estado? Digo, ¿pero te parece mucho? Y dice, hombre, 3 meses. Digo, yo en 3 meses no he hecho nada. O sea, la primera obra que escribo tardé 3 años en escribirla, la segunda 2 años, no tardo menos de 3 años o 2 años. Y te dicen, ¿qué? Claro, es que mucha gente no está dispuesta a pasar todo ese tiempo por escribir una obra de teatro. 2 años, 3 años, quiero haber escrito 4 o 5. Entonces, es mucho más fácil si la escribes sobre algo sobre lo que ya sabes. Pero si escribes sobre algo sobre lo que no sabes, es más complicado y tardas más tiempo. Entonces, El Pequeño Pony era una obra sobre algo que yo no sabía, que de hecho yo todavía no sé. Entonces, ¿cómo escribe una obra sobre algo que no sabe? Pues tardas más que si la escribes sobre algo que ya tienes la opinión, porque al final la utilices para los personajes para que sean altavoz de aquello que opinas, y como ya lo tienes claro y sabes lo que quieres decir y sabes lo que quieres defender y sabes hacia dónde vas, quién es el culpable, quién es el bueno. Ahora, si escribo una obra donde no sabes ni quién es el bueno ni quién es el malo, pues dices, hostia, entonces ¿cómo la escribo? ¿Contra quién arremeto? Amigo, pues eso es más complicado y entonces tardan más tiempo. Y hay mucha gente que a lo mejor no quiere pasar ese tiempo, no quiere perder ese tiempo. Y creo que tiene que ver, no hablo de talento, me rectifico un poco antes lo que he dicho, que no todo el mundo sabe, no quiere decir, no es eso. Creo que no todo el mundo está dispuesto a decir, venga, porque todo el mundo puede hacerlo todo si se lo propone. Sí, claro, obviamente, con técnica, además, con técnica y trabajo. Sí. Y aunque tengas técnica, decir, pero bueno, voy a tirarme 2 años, 3 años, o como 50 años, como Goethe al escribir Fausto. Sí, exacto, 60 años. Exacto. 60, quiero decir, que es que luego tú dices, qué bien escribí al maricón ese. Pues no, es que se tiró 50 años, ¿sabes? Eso no era un tipo que cogía y hacía, mira, he escrito Fausto. No, bueno, tú ya lo lees y te parece que eso es de qué bien escribe. No, eso no, es que no lo ha escrito ni él, eso lo ha escrito el propio esfuerzo de la vida. Bueno, en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿cuánto tiempo pasó Marcel Proust escribiendo sobre un día en la vida de un hombre, me entiendes? O sea... Entonces hay cosas que requieren un esfuerzo grandísimo y si no, pues esas cosas las hacen los genios. En 4 días te escriben Edipo Rey, pero como no somos genios, pues entonces necesitan mucho esfuerzo, mucho trabajo y estar 3 años durante 8 horas al día. Pero hay gente que dice, no voy a hacer eso. Bueno, y casi ningún genio, no que yo conozca ningún genio que saque en 4 días algo, o sea, ninguno, en ninguna de las áreas, no solo teatro. A lo mejor lo que hay que estar en el espacio y en el momento indicado, ¿no? Que te caiga la manzana en la cabeza. Exacto. Lorca también, hace poco leí una cosa que dijo Lorca, dice, bueno, que no se crean que yo soy un autor de esos que escribe una obra, y dice, no, como que él defendía que tardaba de 2 a 3 años en sacar una obra adelante. Sí. Y de hecho lo decía, como no sé, algo le habrían dicho, dice que no se crean, o para criticar a otros coetáneos suyos, o algo así, yo creo que lo dijo como para pincharle, como diciendo que él no era uno de esos autores que escribió una obra en 2 o 3 meses, ¿no? Que eso merecía un respeto y que una obra hay que estar años escribiendo una obra. Pero es que esto a mí me pasa porque yo lo hablo con compañeros míos y se quejan porque han estado 3 meses escribiendo una obra y dicen, joder, es que no toman en cuenta el tiempo que he estado o porque la obra no sabe. Es que he estado 3 meses y lo dice como, digo, ¿cómo 3 meses? Y lo dices como diciendo que es un montón de tiempo. Digo, 3 meses. Yo para esta última que he escrito ahora, que aunque la he terminado en el confinamiento, pues la había empezado a escribir hace 5 años. Hay obras que llevan 40, hay obras que llevan años y años dando vueltas y no salen y tú sigues y sigues y hay obras que son 10 años porque se han parado, porque no sabes cómo seguir, porque todavía... Y un día dices, hostia, y aparece o ves una película o algo que te da la respuesta y sigues y sigues y dices, pero ¿cuándo has escrito esa vez? Mira, hasta ahora empecé a escribirla hace 10 años. Me tiré 1 año escribiéndola y la dejé. Luego me puse a los 5 años otra vez y escribí otras escenas y lo dejé. Ahora he vuelto a no sé cuánto. Pues he estado años y años y años porque las ideas tienen que madurar y los personajes, los conflictos, la urgencia y toda la técnica y también porque hay mucha gente que escribe teatro, en lo que dices del postdramático, y todo esto es la ausencia absoluta de la técnica. Puedes escribir teatro sin técnica ninguna, escribiendo teatro postdramático. Me van a matar como escuchen esto. Pero, claro, porque va a encontrar el teatro aristotélico, que son las bases de, pues para que una obra haya antagonista, protagonista, con un deseo, con una urgencia, la gente pues quiere romper todo esto y empezar a escribir teatro moderno sin... Me parece bien, pero Picasso cuando hizo el cubismo ya sabía pintar un jarrón al natural. Luego rompió lo clásico, pero lo clásico lo sabía hacer. Y hay mucha gente que quiere empezar a hacer la vanguardia sin pasar por el clásico. Entonces, ¿qué vas a romper? La vanguardia o el cubismo es romper las dimensiones, pero primero es hacer el jarrón, pinta el jarrón
y luego rómpelo en las dimensiones, pero no cómo va a romperlo en dimensiones si todavía no tiene nada que romper. Pues esto es igual. ¿Cómo haces teatro dramático sin saber hacer teatro dramático? Escribe una escena con un deseo, con un protagonista. Ay, no, eso es muy cateto, eso es muy antiguo, yo eso no lo voy a hacer. No lo vas a hacer porque es muy difícil y no sabes. Hazlo. Y cuando lo hagas, lo rompes. Claro. ¿Cómo no vas a escribir? Que no lo quieren hacer porque eso es muy antiguo. Ellos quieren escribir otro teatro, ya ves tú, antiguo. Pues yo muchas veces me llevan a sitios porque escribo un teatro moderno, dicen, o porque soy joven, o como que escribo un teatro. Digo, ¿pero qué dices? Si yo escribo un teatro súper clásico, súper aristotélico, donde hay un conflicto, un protagonista, un antagonista, un deseo, una urgencia. Claro, y encima la estructura es todo lineal, es cronológico, no hago ni pasos en el tiempo, ni hago nada. Es una cosa lineal de dos personas que le pasa algo súper aristotélico, súper de la poética de Aristóteles. Mira. A veces así dices, sí, pero tú no haces teatro moderno, no tienes vanguardia dramático. Digo, yo no. De hecho, y me parece lo difícil, y es que por eso se tarda tanto, porque hay unas reglas clásicas que tienes que cumplir. Si tú ahora dices que las reglas no valen para nada y que tú escribes como te da la gana, pues le das una patada a los 2500 años de historia del teatro, sin haberlo aprendido, y pasas tú a revolucionar el teatro cuando no sabes hacer teatro. Primero haz teatro y luego rompe el teatro. Mira, que estás hablando de teatro antiguo. Estrenaste hace un par de años tu versión de Fedra. Bellísima, que tuve la oportunidad de verla, no porque viajé a España, sino porque la liberaron en la cuarentena y la pude ver por la internet. La disfruté mucho. Alberto Conejero llegó a escribir un artículo buenísimo que a mí me encantó, que hablaba un poco sobre las fronteras del tema de las adaptaciones, las versiones y las reinterpretaciones, y lo tituló de una manera muy particular, haciéndose una pregunta: ¿quién escribió o escribe o escribirá Fedra? Yo quisiera agarrarme un poco a esa pregunta, y ya que veníamos hablando acerca de lo que es el teatro en el presente, o lo que es el teatro en el pasado, o lo que tiene que ver con el conocimiento de las estructuras narrativas y no con lo postdramático, o con esta falta de técnica, con la ausencia de técnica, me quiero agarrar un poco de la pregunta de Conejero para hacerte una pregunta a ti. Viendo un poco hacia futuro, entendiendo que estamos pasando por una pandemia y entendiendo cuáles son las condiciones del teatro actualmente. Para Paco Becerra, ¿quién escribirá el teatro del futuro? ¿Y cuáles serán los temas a tratar? Yo. ¡Bravo! Iba a decir corto para venir con la historia, pero bueno, más corto posible. Sería como la respuesta de Dalí, ¿no? Yo escribiré el teatro del futuro. Yo ya lo estoy escribiendo. Yo ya lo estoy haciendo. Es el teatro que estoy escribiendo ahora. Ese es el teatro del futuro. Muy de Dalí. No, pero pues es que el teatro del futuro es que no es una tontería lo que he dicho. No digo que lo esté escribiendo yo, pero es que el teatro del futuro ya está escrito, igual que nosotros no paramos de seguir haciendo Edipo, que se escribió hace 2400 años. Eso era el teatro del futuro. Y yo bebo de ese teatro. En ese teatro está todo ya, la peripecia, la anagnórisis, cosas que no para de haber en todas las series, en todos los lados. Eso sigue funcionando 2400, 2500 años después. Eso era el teatro del futuro. Entonces, pues el teatro del futuro se está escribiendo ahora, y sobrevivirá el que haga preguntas, porque las preguntas nunca caducan, las respuestas sí. Entonces, por eso todo ese teatro que esté basado en respuestas, en arengas, en conclusiones, en soluciones y en opiniones, pues caducará. Y el teatro que siga preguntando quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos, dicho así grosso modo, pues ese teatro subsistirá en la medida que esas preguntas siguen sin responderse. Y en cuanto a lo de la pregunta esta que dices de la adaptación y de esto que escribió Conejero, ¿a qué te referías exactamente a esto? No, era exactamente eso, ¿no? Respondiste perfectamente, además me encantó. Bellísimo, está bien. Y además es eso, es real la respuesta, porque cuando pensamos hacia futuro, a lo mejor tenemos una visión de que van a venir cosas más novedosas, pero realmente el futuro se está haciendo en este momento, en el presente, en el ahora. Y estamos trabajando para ello y seguiremos trabajando para ello, o por lo menos, digamos, es nuestra función, si es que existe alguna función. Yo creo que, bueno, estamos ya
en la recta final y nos queda un juego. Nos queda jugar un poco para liberar tensiones. Hablando de las historias que se escriben en 2, 3 meses o 5 años, bueno, pues nosotros en realidad las improvisamos en 4 minutos. Ay, lo que has dicho de, oye, eso, madre mía, me da un poco de reparo, de vergüenza. Hace poco vi un directo por Instagram también de una chica chilena que invitaba a otro a hacer una improvisación. ¿Esto se está llevando por allí o qué? ¿Por esas tierras o cómo? No, esto se trata básicamente como de cerrar el programa con un hilo de historia. Porque tenemos una idea que si nos apoyan en Patreon, el programa lo estamos viendo a ver si conseguimos gente que nos apoye en Patreon. ¿En qué? ¿En Patreon? En Patreon. Ajá, Patreon. Es como una plataforma de gente que, bueno, si le gustan las cosas que uno hace, te inscribes y nos puedes apoyar económicamente, porque la verdad que nosotros hacemos esto por amor al arte, no recibimos ningún dinero por ello. Como donaciones. Como donaciones, exactamente. Entonces, una de las cosas que queremos plantearle a nuestros donadores y a nuestros patrocinantes es que en algún momento, al finalizar todos los capítulos, de cada una de las historias que se crearon con cada uno de los invitados, se puedan generar algunos micros de animación o micros de ficción sobre las historias construidas, que me parece que es como un regalo y que termina siendo como un gran banco de historias que se construyeron entre 3 personas en una situación, ¿no? O sea, vale, en este caso sí. Lo que pasa es que yo estoy muy también en contra del microteatro y todo esto. No es micro. Pues entonces no va a ser de 5 minutos, hay que hacerlo más larga. Claro, es que todo esto que es como ahí en una sala, en un sitio pequeño, 5 minutos, te sientas, es como el fast food, es como el McDonald's del teatro. Sí, ¿no? Yo quiero ver el Rey Lear 3 horas ahí sentado. Una obra de teatro de 5 minutos en un cuartucho y encima con ruido no sé qué, que uno me explica no sé qué y ya cuando me estoy enterando me tengo que ir. Además son 3 rondas. Yo tengo una fantasía con la gente que hace microteatro de que tener como una persona parada cuando entra a la sala de microteatro que le recita el título de una obra de Rodrigo García. Cada vez que entre alguien a una sala de microteatro que le diga en algún momento de la vida deberías pensar seriamente en dejar de hacer el ridículo. Adelante, gracias por estar aquí. Pues que son unos inventos que me ponen los pelos de punta. Todo eso son nada más que inventar cosas para ganar dinero. Porque sí, claro. Eso es para ganar dinero, no es para hacer nada interesante, digo yo, no sé qué. O qué preguntas se lanzan ahí o qué coño estamos haciendo. Pero yo, todo esto me parecen unos inventos, ya me estoy convirtiendo en un cascarrabias, ¿sabes? Sí, bueno, la historia realmente es para los oyentes, o sea, esto se va a ver en YouTube, esto está libre para que la gente que escuche... Pues lo mismo de la idea es, pues, no sé, lo mismo te quitan la idea, porque tú estás segura que vamos a hacer esto, improvisar, venga, pero yo no sé nada. No, yo te dice tampoco, yo voy a dar una premisa y la cuestión es crear una historia en 3 rondas, ¿eh? Yo empiezo, Patricia continúa y tú continúas con lo que dice Patricia durante 3 rondas y vemos qué sale, vale. ¿eh? Pero yo es que ni he visto un ejemplo de eso en mi vida ni nada, vosotros lo había hecho más veces. Yo ahora mismo no sé ni lo que estás diciendo de 3 rondas. 3 rondas, yo ahora... 3 rondas como tomarse 3 cervezas seguidas. Venga, vamos a hacerlo, pero no prometo nada. Es un juego que se le hace especialmente a los niños cuando se les enseña teatro, realmente. Vale, ok, venga, vamos a hacerlo. No digo que por lo menos vosotros lo habéis visto como ejemplo de otras veces o lo habéis hecho, pero yo ahora mismo... me había explicado eso, pero no sé teóricamente. Pero Daniel empieza, dice una pregunta, luego le sigo yo, continúo la historia de alguna forma, luego continúas tú. Vale, brevemente son cápsulas mientras vamos entre los 3 construyendo una historia. Vamos hilando una historia entre los 3. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, la historia empieza así. A ver. Son las 3 de la mañana en un club nocturno en la ciudad de Ámsterdam. Una prostituta sale a fumarse un cigarrillo en medio de lo que ha sido una noche bastante ajetreada. Le da lumbre al tabaco, aspira la primera bocanada de humo y al exhalarla y mirar hacia el cielo, ve una inmensa bola de luz que parece acercarse con fuerza. La prostituta mira la bola de luz y reflexiona a ver si es real o no lo que está mirando. Ha pasado mucho tiempo sin salir. Había estado trabajando, pero solamente desde adentro. No hay muchos clientes porque por la pandemia pues se ha tenido que quedar adentro.
y todas las noticias que le llegan, la verdad es que son malas. Lo único que he recibido son noticias de muertes últimamente. Y cuando ve la bola de luz, presiente que el final se acerca. Ya. Cae la bola de luz, choca estridentemente contra el mundo y volvemos a la era de hielo y los dinosaurios vuelven a gobernarnos. Es que yo ya te he dicho que es que yo tardo tanto, y es que no puedo pensar así de rápido, pero si tardo 3 años en escribir una obra, ¿cómo voy a saber yo la coña de la bola de luz? ¿De la bola de luz? Pues es que no sé. Es que pueden ser muchas cosas. Es evidente, Daniel, que el genio no somos ni tú ni yo. No, de verdad que me queda en Muy blanco. bien, Paco. Es que no sé, la bola de... Bueno, sí. No, y además yo pensaba, bueno, yo me fui, si ya eras tan catastrófico, Daniel, y luego hemos empezado el podcast hablando de muertes, yo he dicho, bueno, nos vamos por este lado, pero bueno. Bueno, en, no casa pasa de Herrero, nada, igual. En casa de Herrero, cuchillo de palo, lo siento. Se supone que tendría que tener imaginación, ¿no? No pasa nada, esto es un juego. La Es mi tiene trabajo. y es maravillosa, tienes una imaginación maravillosa. Pero bueno, nada. Ahora me voy a quedar, ya verás, con la bola de luz. Yo ahora dentro de un mes o de 2 meses yo te digo, hostia, la bola de luz. Digo, pero si la bola de luz era esto. Pero se me ocurre tarde. Yo tardo un montón, ya te he dicho que tardo muchísimo. Bueno, espero Es que que no sé si era un juego muy para mí, lo siento. Destrozó el programa. No pasa nada, Paco, espero de que verdad. dentro de 2 meses me pases la continuación de ver qué carajo pasó con la bola de luz. Yo os voy a decir lo de la bola de luz un día, pues el día que menos lo esperéis, Mira. que no acordéis de nada, yo os diré, ¿sabéis qué ha pasado? Mira, Ya vino pendiente la bola de de si esa bola de luz no nos cae a ti y a mí en el techo, Daniel, Paco. Me Enviándonos la bola de habéis luz. dejado rayado completamente con la bola de luz. Me habéis dejado rayado ya para todo el día. Ahora me voy a tener que, no sé, que ir a la calle, tomar algo, me voy a tener que tomar un tripi o algo ahora. Pero qué fuerte, como en realidad la protagonista era la prostituta, Paco. La prostituta era yo. La prostituta era yo que estaba en la puerta mirando la bola y que no sabía qué hacer. Bueno, ya saben, los ingleses dicen con. Oh. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido. Si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto, puedes dirigirte a nuestro Patreon, El Teatro. Este podcast puede ser escuchado en Anchor FM. Revisa nuestra página web, elteatro.com, y actualízate en todo lo concerniente a la movida teatral en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos, así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión. Este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena. Y ya saben, antes de hacer teatro, debemos pensar teatro. Hasta la próxima.